vamos a ver lo que es el análisis de la función polinómica y también vamos a graficarlo. Primeramente, para poder realizar el gráfico de cualquier función polinómica, tenemos que tener en cuenta lo que es el teorema de Gauss, el teorema del resto, la regla de Ruffini, por así decirlo, ¿no? Y también tener en cuenta que a la función polinómica tengo que factorizarla. Pero vamos a ver primeramente qué es el teorema de Gauss. Como dice acá escrito, dada una función polinómica con coeficiente principal y término independiente, busco los divisores positivos y negativos de ambos y obtengo sus posibles raíces mediante el cociente entre sus divisores. El teorema del resto dice, dada una función polinómica, si tengo una función f de x, si a f lo evalúo en un cierto número a y me da igual que 0, entonces a es una raíz que puedo escribir como factor x menos a. Bien, ahora todo esto parece chino, pero bueno, vamos a verlo mediante un ejemplo. Tengo la función f de x igual 2x al cubo más x al cuadrado menos 7x menos 6. Bueno, en primer lugar, lo que puedo obtener rápidamente es la ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que es evaluar la función en 0. Si evalúo la función en 0, eso significa hacer 2 por 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 7 por 0 menos 6. Todo eso me va a dar igual a menos 6. ¿Qué quiere decir? Que en el eje Y, la curva cortará en menos 6. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver en el gráfico eso. Ahora, ¿qué pasos debería seguir entonces para graficar una función polinómica? Primero voy a, o mejor dicho, necesariamente tengo que factorizar todo el polinomio. Factorizar significa escribirlo en factores o en multiplicaciones, ¿sí? Como dijimos en clase. Lo primero que voy a realizar es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss ya vimos que es tomar los coeficientes principales y el término independiente. Ahora, ¿cuál es el coeficiente principal y cuál es el término independiente? Bueno, el término independiente es el número que no tiene x y que está solito. No siempre está al final, puede estar desordenado, pero de por sí tengo que tener en cuenta que es el número que no tiene x. En este caso sería 6. Vieron que siempre les digo que tengan en cuenta si es positivo o negativo. Bueno, acá no es realmente necesario. Con que pongamos que es el número 6, ya es suficiente. Y el coeficiente principal es aquel número que acompaña al grado del polinomio. El grado del polinomio es el exponente más grande. Si acá tengo el exponente 3, 2, 1 y el exponente 0, x a la 0, entonces el exponente más grande es 3. Listo, puedo decir que el grado de este polinomio es 3. Y a su vez, como acompaña al grado del polinomio, el 2 es el coeficiente principal. Ahora yo tengo que buscar, según el enunciado, los divisores de ambos. Bueno, los divisores de 6 van a ser 1, 2, 3 y 6. Pero voy a considerar de cada uno de ellos los positivos y negativos. ¿Siempre? Sí, siempre. Y voy a buscar también los divisores de 2, que sería 1, positivo y negativo, y 2.
positivo o negativo. Es un número primo, así que tiene únicamente 2 divisores. Y de esto, lo que voy a hacer es determinar el cociente entre los divisores del término independiente con los divisores del coeficiente principal. ¿De qué forma? A ver, empezamos con 1. 1 dividido 1 me va a quedar 1, más menos, porque considero el positivo y el negativo, o sea, más 1 y menos 1. 2 dividido 1 me queda 2, más menos. 3 dividido 1, 3. Y 6 dividido 1 me queda 6. Ojo, porque yo tomé todos los divisores de 6 y los dividí por el divisor 1 de 2. Ahora me falta también hacerlo con el divisor 2. Entonces, voy de vuelta. 1 dividido 2, bueno, 1/2. 2 dividido 2 me da 1, pero 1 ya lo puse, así que no hace falta que lo vuelva a escribir. 3 dividido 2, positivo y negativo. Y 6 dividido 2, pero 6 dividido 2 me da 3, y ya lo puse, listo. Quiere decir que todos estos que están acá son posibles raíces. O sea que algunos no van a ser raíz. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es raíz y cuál no? Mediante el segundo paso, que es el teorema del resto. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el teorema del resto? Es evaluar. Elegir aleatoriamente una de las posibles raíces y evaluar. Por ejemplo, si elijo f de 1, positivo, ¿no? Si elijo f de 1 y lo reemplazo en toda mi función, me va a dar menos 10. Pero yo no quiero que me dé menos 10, quiero que me dé 0. Entonces puedo asegurarme que 1 no es raíz. ¿Se dan cuenta por qué son posibles raíces? Porque hay algunas que son y otras que no. 1 en este caso no es raíz. Vamos a tomar f de menos 1. Por eso tengo el positivo y el negativo. Fíjense que tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los negativos, otros 6. Tengo 12 posibilidades. ¿Sí? Entonces, para f de menos 1, sí me da 0. Si yo lo reemplazo acá y hago la cuentita, me va a dar 0. Entonces puedo asegurar que 1 es raíz. Y como 1 es raíz, entonces quiero poder escribirlo como un factor, como x, como dije acá, x menos a. Entonces, si 1 es raíz, entonces puedo escribirlo como x más 1. Perdón, como x menos 1. No, mentira. Era menos 1 lo que estamos acá. Acá, menos 1 es raíz. Estaba escribiendo bien. X más 1. Pero bueno, no nos adelantemos a esto. Esto es para más adelante. Vamos a la regla de Ruffini, tercer paso. Si ya encuentro que 1 es raíz, inmediatamente me voy a la regla de Ruffini. ¿Dónde voy a poner esa raíz? La voy a poner en este costadito, menos 1. ¿Y qué voy a poner acá? Voy a poner el coeficiente de 3, x al cubo, el coeficiente de x al cuadrado, el coeficiente de x a la 1 y el coeficiente de x a la 0, que en realidad es el término independiente. Entonces, el coeficiente de x al cubo es el número que acompaña a x al cubo. En este caso sería 2. El coeficiente de x al cuadrado es el número que acompaña a x al cuadrado. En este caso, se sobreentiende que es 1. Y el coeficiente de x a la 1, en este caso, es menos 7. Y el coeficiente de x a la 0, que en realidad es el término independiente, menos 6. Bien. Entonces, ¿cómo se procede con esto de regla de Ruffini? El primer número baja igual. Ahora, tengo que multiplicar a ese número
por mi raíz. 2 por menos 1 me da menos 2. Lo pongo en la siguiente columna. Ahora, este 1 lo voy a sumar con menos 2. 1 más menos 2 me va a dar menos 1. Y repito el proceso. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Menos 7 más 1 me va a dar menos 6. Y menos 6 por menos 1 me va a dar 6 positivo. Menos 6 más menos 6, perdón, acá era 6 positivo, ¿no? Escribí bien. Menos 6 más 6 me da 0. Si me da 0, es correcto, porque yo había empezado diciendo que menos 1 es raíz. Si este número de acá no hubiese sido raíz, esto no me hubiese dado 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a armar mi factorización. Entonces, f de x ahora será. ¿Vieron que f de x era todo este choclazo? Y yo quiero escribirlo como factores. Bueno, el primer factor va a salir de la primera raíz. X más 1. Esto sale de acá. O puede salir de acá, da igual. Y el segundo factor se va a armar con estos nuevos números. 2 por, y presten atención acá, porque hay que entender que la regla de Ruffini lo que hace es bajarle un grado a la función polinómica. Si la función polinómica era de grado 3, que lo escribí acá, ahora con estos nuevos números, la nueva función va a ser un grado menos, o sea, de grado 2. Voy a escribir 2 por, en vez de x al cubo, x al cuadrado. Menos 1 por x menos 6. Y ahí ya tengo un poco más factorizado mi función polinómica inicial. Ahora, esto puedo volver a factorizarlo y debo volver a factorizarlo. Entonces, si se fijan bien, acá tengo una ecuación cuadrática. Si aplico la forma resolvente, ¿se acuerdan? Menos b más menos raíz cuadrada de cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, lo que siempre hacíamos. Bueno, voy a obtener que x1 me va a dar, si no me equivoco, 2, y x2 me va a dar menos 3 medios. Entonces, ahora puedo escribir mi función más factorizada como, repito, x más 1 por 2, ya vamos a ver por qué ese 2, por x. Si acá me dio 2 positivo, para escribirlo en forma de factor, voy a poner el opuesto, x menos 2. Y la otra raíz me dio menos 3 medios, voy a poner por x más, porque acá está negativo, 3 medios. Bien, una cosita que quiero explicar. ¿Por qué puse este 2? Recuerden que cuando yo encuentro las raíces de una ecuación cuadrática, su forma factorizada era a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. En este caso, en la ecuación cuadrática, 2 viene a ser a. Entonces, a por la primera raíz por la otra raíz. Ahora, fíjense que ahora está totalmente factorizado mi polinomio inicial, que es lo que quiero para poder graficarlo. ¿Qué es lo último que tengo que hacer? Es buscar el conjunto de positividad y negatividad. Para eso voy a armar mis intervalos por medio de las raíces. ¿Cuáles son mis raíces? Bueno, tengo como raíz menos 1, 2 y menos 3 medios. ¿Sí? El opuesto, a ver.
de x más 1, si yo busco su raíz, obviamente va a ser x igual menos 1. Ahora en este caso va a ser igual x igual a 2. Si es menos 2 y lo paso, va a ser 2. Y para x más 3 medios va a ser menos 3 medios. ¿No es cierto? Entonces, el primer intervalo va a ser de menos infinito hasta menos 3 medios. Después, de menos 3 medios hasta menos 1. Después, de menos 1 hasta 2. Y de 2 hasta más infinito. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a tomar un candidato de cada intervalo. En este caso, voy a tomar x igual, yo qué sé, menos 2. Menos 2 está en el intervalo de menos infinito a menos 3 medios. Entre menos 3 medios y menos 1, podría tomar, yo qué sé, x igual a menos 1,2. Entre menos 1 y 2, puedo tomar x igual 0. Y entre 2 y más infinito, puedo tomar 3. Entonces, con cada uno de estos, voy a evaluarlo en la función f para menos 2, y voy a hacer toda la cuentita. Si la cuentita me da cualquier número, no me importa el número, me importa la carga, si es positiva o negativa. En este caso es negativa. En el siguiente voy a hacer f de menos 1,2, y la carga va a ser positiva. ¿Qué quiere decir? Que me da un número positivo cuando lo evalúo. F de 0 me da negativo, y f de 3 me va a dar positivo. Esto es importante porque me determina a mí por dónde viene la curva, ¿sí? Entonces, voy a ver si puedo bajar un poco esto. No, no puedo. Bueno, entonces, cuando vaya a graficar, tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero, colocar mis raíces coherentemente. Acá tengo menos 3 medios. Acá tengo menos 1. Acá tengo 2. Y listo, solamente tenía 3 raíces. Fíjense que la cantidad de raíces también se ve afectada, o mejor dicho, también no, sino se ve afectada por el grado del polinomio. Si el grado es 3, puedo tener un máximo de 3 raíces. Como puedo tener 2, puedo tener una, o puedo no tener ninguna, ¿sí? Pero el máximo es de 3. Si el grado de polinomio fuese 4, el máximo sería 4 raíces, ¿sí? Bien. Entonces, si yo miro de menos infinito hasta menos 3 medios, me dice que es negativo. Entonces, mi curva va a venir por abajo, porque es negativo. En menos 3 medios, fíjense el orden de multiplicidad de menos 3 medios. Aparece una sola vez. O sea que si aparece una sola vez, cruza. Ahora, voy a menos 1. El orden de multiplicidad de menos 1 también es 1. Aparece una sola vez la raíz. Entonces, también va a cruzar. Lo cual es coherente también. Fíjense, entre menos 3 medios y menos 1, la curva fue positiva, y entre menos 1 y 2, la curva es negativa, que lo dice acá. Y para 2, el orden de multiplicidad también es 1. Entonces, en 2 también va a cruzar. Y lo cual es coherente, de 2 a más infinito me dicen que es positiva. Esa es la forma en la cual yo tengo que graficar una función polinómica, factorizándolo y haciendo todo el análisis que ya hicimos hace un rato. Desde ya que en una función polinómica no se está pidiendo que se haga una gráfica perfecta como la podríamos hacer en una función lineal o en una función cuadrática o en una cúbica. Pero sí se pide un gráfico coherente
con todo el análisis que hicimos anteriormente. Bueno, nada más por decir.